acompaña en este día. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. Bienvenidos. Hoy celebramos el Día del Padre y qué mejor ejemplo tenemos en Jairo. En las escrituras de hoy, en Lucas capítulo 8 del versículo 40 hasta el 56. ¿Quién era Jairo? Primero que nada, él era un hombre que era principal en la sinagoga. Él presidía la junta de los ancianos o consejeros. Era el responsable de la dirección del culto en la sinagoga, el cuidado de los rollos de las Sagradas Escrituras, la asignación de quien iba a estar predicando, el buen orden durante las reuniones y hasta el mantenimiento del edificio. Él era una persona influyente y respetado. Lo más importante es que él era un padre. Acudió al Señor Jesucristo porque su hija se estaba muriendo. Él vino a Jesús y cayendo a sus pies, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. A pesar de ser un hombre al que muchos reverenciaban, él no podía, no dudó en venir a Jesús, no podía estar pensando el qué dirán las demás personas, sino que él se postró y se humilló delante de Jesús. No le importaba lo que los líderes judíos dijeran, pues sabía que los líderes hablaban mal de Jesús y en algunos lugares no lo dejaban entrar en otras sinagogas. Pero él tenía testimonio, Jairo, de que Jesús no era como los líderes religiosos, sino que predicaba con poder y hacía milagros como nadie había hecho, sanando y libertando a las personas que acudían a él. Jairo, como buen padre, sabía que solo un milagro podría salvar a su hija. Como buen padre se preocupaba por ayudar, por cuidar, por proveer a los suyos. Le rogaba a Jesús que viniera a su casa. Rogamos a Dios que los padres entiendan que necesitamos invitar a Cristo en nuestros hogares. ¿Cuál es la situación actual de nuestra familia o en muchos casos de las familias? Nos damos cuenta que no hay padres o hay padres ausentes, causando que las madres o los hijos asuman todas las responsabilidades. Hay un incremento de divorcios, hay un incremento de problemas familiares, hay violencia, delincuencia juvenil, hijos que no quieren estudiar por falta de problemas en las familias. Y todo esto, ¿por qué? Porque faltan padres, sobre todo padres que busquen de Dios. Sabemos que por esta situación se ha generado la vida más difícil, se ha tornado tan difícil que las familias, que los hogares y sobre todo los padres necesitan volver a Dios. Qué importante es que los padres busquen la ayuda, la dirección de Dios, que se postren en oración y adoración, trayendo sus necesidades y sus peticiones al único del que pueden recibir la ayuda. Padres y madres como Jairo es lo que nuestra sociedad está necesitando hoy. Y mientras iba Jesús, ahora junto con Jairo, había una multitud. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Así que una multitud es una barrera para superar. Es difícil transitar por una multitud, y con mayor razón cuando hay una necesidad tan urgente. La hija de Jairo se estaba muriendo.
Nuestro Señor Jesucristo estaba atendiendo a muchas personas allí en la multitud que venían, que buscaban de Él, que tenían también necesidades. Tal vez el ruido de toda esta multitud también no pareciera que le permitiera a Jairo que Jesús oyera su ruego, pero sin embargo Jairo seguía rogando, seguía apurando a Jesús. Imagínese la urgencia de Jairo de llegar a tiempo con su hija, pero había obstáculos. Qué duro, qué difícil es cuando uno más necesita. Parece que las cosas se tornan muy difíciles. Cuando uno se está enfrentando a contratiempos, es muy difícil saber esperar. Es muy difícil mostrar paciencia. Esto representa una prueba más en la que Jairo tenía que pasar, y todo esto para que su fe en Cristo Jesús creciera, se afirmara, fuera más fuerte. Entre todo esto pasaba, entre toda esta multitud, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo su dinero en médicos. De ninguno había podido ser curada. Esta mujer enferma se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Cuando la mujer se dio cuenta que no había pasado inadvertida o que había quedado oculta, porque Jesús dijo: ¿quién me tocó? Uno de los discípulos dijo: ¿ves toda esta multitud? Ellos te apretaron, ellos son quienes te tocaron. Pero Jesús, sabiendo que fue un toque especial, un toque diferente, porque había salido poder, había salido virtud de Jesús, entonces la mujer, al darse cuenta que pues Jesucristo supo que él había sanado a alguien, ella vino temblando y se postró a los pies de Jesús y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta historia está en Lucas 8:47. Imagínese, ante todo esto que estaba pasando, la impaciencia que tendría Jairo mientras Jesús hablaba con la mujer. ¡Qué preocupación! La niña se estaba muriendo y sin embargo aquí estaba Jesús atendiendo a esta otra mujer. A veces nos sentimos mal viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros mientras esperamos con impaciencia que nos conteste a nosotros o que obre también en nuestra situación. Dios obra de manera diferente con cada uno porque tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. A veces no nos importa lo que esté pasando a otros, pero ¿cómo reaccionamos cuando nos toca a nosotros o a alguno de los nuestros? Jairo conoció cómo el Hijo de Dios mostró misericordia, no haciendo acepción de personas, siempre que tuvieran fe, como fue el caso de esta mujer que tocó el borde de su manto y recibió el milagro. Todo esto en preparación para lo que Jairo también necesitaba. Mientras estaba todavía hablando Jesús con la mujer y en la multitud, vino alguien de la casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Uy, qué noticia, qué duro. Lo que se estaba procurando evitar ocurrió. La manera como este hombre o estos mensajeros hablaron
Parece como si le hubieran estado echando la culpa a Jesús por la tardanza. Ahí estaban mostrando que ellos estaban decepcionados y querían que Jairo también diera todo por terminado. Ya terminó, desiste, tu hija ha muerto, ya deja en paz al maestro. Que Dios nos libre de ser mensajeros de malas noticias, que Dios nos libre de ser promotores de desánimo o ser tropiezo a otros. Pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Lucas 8:50. En pocas palabras, no dejes de creer. Hay muchas razones por las que muchas personas el día de hoy, inclusive quienes han puesto su fe en Cristo Jesús, muchos han dejado de creer. Puede ser que se han enfriado en su relación con Dios. Por muchas razones se han enfriado, se han decepcionado, se han vuelto envuelto en los afanes de esta vida. Otros han caído en los placeres y las glotonerías. Otros han dejado de creer por causa de malos testimonios de otras personas. En fin, pudiéramos hablar de muchas razones, de muchas causas por las cuales la gente deja de creer. Pero Jesús sigue diciendo: no dejes de creer, ten fe, tan solo cree. Habrá situaciones en las que no podemos hacer otra cosa más que creer y confiar y esperar en Dios. Jairo tiene que elegir a quién creerle, a estos hombres que trabajan para él o a Jesús. Él tenía que tomar la decisión, o darse por vencido o seguir esperanzado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante esa situación? Pero Jesús, gracias a Dios, nos conoce. Jesús, conociendo a Jairo, le anima, y no solamente le anima, sino que camina junto a él durante este tiempo de confusión, durante este tiempo de duda. Le dice: tan solo cree, yo voy, vamos, sigamos adelante. Cuando llegaron a la casa, imagínense el ambiente que encontraron. Era un ambiente de tristeza, era un ambiente de desolación, porque las personas que estaban ahí estaban llorando, estaban gritando, pero Jesús les dice: no lloren, porque no ha muerto, sino que solo duerme. Comenzaron a burlarse, comenzaron a hablar y a decir cosas. La gente suele burlarse de las personas de fe. Muchas de las veces lo más fácil ante situaciones duras y difíciles es hablar, es decir algo. Pero Jesús entró al cuarto y sacó a los que estaban ahí haciendo alboroto, sacó a los incrédulos. Podemos creer que la actitud de ellos constituía un estorbo para que se manifestara el poder de Dios. Es necesario alejarse de quienes no creen. Es necesario nosotros tener cuidado con aquellos que son pesimistas y negativos. Muchas de las veces nosotros hemos caído en ese juego también. Pues entraron solo Jesús, 3 de sus discípulos y los padres, la mamá y el papá. Entonces Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. O lo que leeríamos en otro de los evangelios, Talita Cumi, que quiere decir: niña, levántate. Entonces dice la escritura: le volvió el espíritu y se levantó al instante.
Ocurrió el milagro. Quedaron atónitos, asombrados, impresionados. El gozo y la alegría regresaron, aunque la gran mayoría de las personas no creía que eso fuera posible. La palabra del Señor nos dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El toque de vida de Cristo, tanto para la mujer de flujo de sangre como para esta niña, produjo el cambio. El toque de vida que salió de Cristo Jesús, porque en Él estaba la vida, Él era la vida, y todo por medio de Cristo fue hecho, por medio de Él y para Él, y todo por Él subsiste. El toque del Señor Jesucristo produjo la sanidad, la restauración. El único que puede tomarnos de su mano para conducirnos a la vida y a la vida eterna es Cristo Jesús. Padres, papá y mamá, unámonos en oración creyendo para que Jesús toque nuestras vidas, que toque las vidas de nuestros hijos, que recobremos la vida de Dios. Como padres nosotros podemos educar a nuestros hijos, podemos orientarlos, pero no podemos salvarlos. Tenemos que enseñarles acerca de Cristo Jesús, tenemos que inculcarles el temor de Dios, tenemos que llevarlos a Cristo Jesús. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted, estimado oyente, ha dejado de creer, ha dejado de soñar, ha dejado de planear por los problemas de la vida, por las circunstancias difíciles que tal vez esté pasando, y ve imposible que su situación pueda ser solucionada, y si usted necesita un milagro de Dios, acerquémonos a Dios, busquemos del Señor, invitémosle a nuestras vidas, a nuestra casa. Tan solo crea, no deje de creer, sino afirmémonos, y que Dios nos ayude a vencer todos los obstáculos, que nos ayude a vencer el desánimo, la impaciencia, el temor, y que seamos nosotros motivados a seguir adelante cada día con fe en Cristo. Si usted no ha sido un buen padre o nunca tuvo un buen ejemplo de un buen padre como hijo, pidámosle a Dios, invitemos al Señor Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro país. Tenemos el mejor Padre del mundo. La palabra del Señor en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Estamos en un tiempo duro y difícil, en donde muchos han sacado a Cristo de sus vidas. Aún nuestra nación y los países han estado sacando a Dios de nuestras vidas. El resultado, vemos un mundo y una sociedad que sigue decayendo, hasta los hogares, hasta las familias y hasta los padres. Que Dios nos ayude. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios por los padres, por los hijos, por nuestra sociedad? ¿Qué te parece si invitamos a Cristo a nuestras vidas? Oremos. Padre celestial y Dios todopoderoso, Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para darte gracias. Gracias por amarnos y ser bueno, por ser misericordioso y paciente y perdonador. Señor, te rogamos que nos ayudes como padres y como hijos a vivir de tal manera que seamos buen ejemplo. Perdónanos cuando hemos sido malagradecidos, cuando no nos hemos portado como debiéramos, cuando hemos fallado. Ayúdanos a creer en ti y a no desmayar. Ayúdanos, Señor, te invitamos
y te abrimos la puerta de nuestro corazón y te invitamos a nuestra casa. Que tú nos salves, Señor, que tú me salves y a los míos. Te necesitamos. Oramos, intercedemos por nuestra nación, por nuestro país. Te pedimos, Señor, que todos nos volvamos a ti, que no te dejemos fuera de nuestras vidas hoy más que nunca. Necesitamos que tú hagas portentos, milagros y maravillas en favor nuestro. Sálvanos y seremos salvos. Sánanos y seremos sanos. Señor, tócanos. Un toque tuyo a nuestras vidas hará la diferencia. Devuélvenos el gozo y la alegría de tu salvación y que podamos nosotros crecer en fe. Te invitamos, Señor. Nos humillamos delante de ti y te suplicamos que tú hagas la obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios sea con ustedes.